Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica al musicólogo e intérprete de música antigua, Antoni Madueño. ¿Qué tal, Antoni? Muy bien, encantado de hablar con vosotros. No es la primera vez que estás en Radio Sefarad, porque hace un par de años te entrevistó Sara Calo para el programa Desde Barcelona, donde hablabas también de este repertorio, pero ahora sí que podemos anunciar que por fin sale en un CD el repertorio del que vamos a hablar, ¿verdad? Sí, es una larguísima aventura. Desde hace muchos años buscaba repertorio de música judía con notación y tras varios esfuerzos descubrí las obras de Obadiah. Estrené en ese momento, y fue cuando me entrevistasteis, un programa llamado de Metamorfosis y Viajes, y pues 2 años después se ha convertido en un disco. La verdad es que estoy muy satisfecho. Bueno, y todo se debe a que, claro, en Europa, a partir del siglo X, pues la Iglesia codifica la escritura musical, el canto ambrosiano, el canto gregoriano, hay una especie de pentagramas primitivos y se conservan las melodías tal como se cantaban entonces, pero eso pasaba solamente en el mundo cristiano. En el mundo judío no había partituras. ¿Y cómo es que llegamos a esta primera partitura de la que se tiene constancia? ¿Y de cuándo es? Bueno, es una historia, como bien conoces, apasionante, digna de un guión, te diría de un guión de Hollywood, porque es la historia de un monje cristiano que se convierte al judaísmo. Y precisamente por su formación musical, él es capaz, pues, de transcribir las notas a pergamino. Se trata de unas partituras, pues, en las que se mezcla canto gregoriano, por tanto notación gregoriana, con texto hebreo, con música de tradición hebrea. Es realmente una historia fascinante. No porque los judíos no tuvieran medios de plasmar la música, sino porque la tradición de la música, o sea, la música judía, siempre ha sido hasta muy tardíamente, hasta el siglo XVII, pues ha sido de tradición oral, y por lo tanto no necesitaban esa notación. Uh-huh. Bueno, vamos a contarles a los oyentes que al inicio de esta entrevista empezó a sonar un tema de estos compuestos por Obadiah, y luego diremos el nombre completo, pero este tema que estamos escuchando y que está de fondo se llama Vaedah. Tú aquí en este disco, ¿qué funciones cumples? ¿Solamente tocas instrumentos? ¿Qué instrumentos también cantas? ¿O cómo se representa esta música? A nivel formal, es un disco en el que soy yo con mí mismo, por lo tanto canto. La base es el canto monódico, y me acompaño con algunos instrumentos. Me acompaño de la cítola para las canciones de trovadores, que es un instrumento medieval, digamos, de la familia de las bandurrias. Me acompaño también de la viola de roda, de la zanfona, una copia de las cantigas de Santa María. Son 2 instrumentos que he hecho yo, que he fabricado yo a partir de los modelos originales, de las esculturas y de la miniatura. Y después toco un pequeño armonium, como un pequeño acordeón, que hace las funciones de bordón. Es un instrumento fuera de contexto, pero que hace perfectamente, pues, como si fuera un coro de monjes gregoriano o fuera un bordón, vaya, una nota que se mantiene todo el rato. Uh-huh. Bueno, tú mencionabas que había también canciones de trovadores, o sea que en este disco has incluido también las músicas, llamemos así, judías de Obadiah, y también otras músicas. Sí, no se trata de una antología de músicas medievales porque sí, sino que quiero hacer, pues, un poco honor al título del disco, de Metamorfosis y Viajes. Y es la historia de Obadiah, de Giovanni, su nombre antiguo era Giovanni,
y quiere representar un poco esas metamorfosis que sufrió su familia y esos viajes fascinantes desde las tierras de los vikingos hasta Bagdad. Es una historia de varias generaciones, de una familia de varias generaciones, y con esta música he querido reflejar precisamente todo eso, los cristianos que van a las cruzadas, el encuentro entre las culturas musulmana, judía y cristiana en el sur de Italia, que es el lugar de nacimiento de Giovanni Obadiah, y en fin, un poco todo ese viaje, cruzadas, música religiosa cristiana y la joya pues que supone la música de Obadiah, la música judía de Obadiah. Uh-huh. Bueno, tú mencionabas desde países escandinavos, porque a pesar de que Giovanni nació, como indica su nombre, en Italia, pues la familia era de la nobleza normanda, creo, ¿no? Exacto, era de la nobleza normanda, venidos ya desde Dinamarca. Su tatarabuelo era un vikingo que fue a conquistar pues Normandía. Ahí se establecieron, fundaron un pueblo que existe todavía, se llama Hauteville. Desde ahí su abuelo noble normando, pues como era típico de la época, tenía varios hijos o muchos hijos, y pues lo que hacían los nobles, ¿no? Los que no podían quedarse en sus territorios, pues los echaban fuera, y ese echarlos fuera era ir a buscar fortuna, y en esos tiempos pues la fortuna estaba justamente en las cruzadas contra los musulmanes en España, pero también en Sicilia, la guerra contra los musulmanes en Sicilia, y después en Jerusalén. Entonces era una manera que tenían los nobles pues de, digámoslo así coloquialmente, de quitarse a sus hijos de encima y enviarlos a la guerra a buscar fortuna. Uh-huh. Esta familia, que son primero vikingos, después normandos, acaban instalándose en el sur de Italia, acaban siendo los señores de Sicilia, y después, más tarde, pues van a Jerusalén, a la conquista de Jerusalén. El tío de Obadiah es un noble muy conocido, Guiscardo, el terror, justamente, era llamado el terror de los musulmanes, pues por las carnicerías que cometió allí. Y la gran pregunta es, este chico, Giovanni, lo mandan a estudiar, en un ambiente religioso cristiano, ¿y por qué de pronto se siente judío? Pues esa es la historia para mí más fascinante y más actual, y la lección que 1000 años después creo que debemos seguir aprendiendo. En un ambiente de guerras, de violencia, seguramente de incultura en muchos aspectos, ¿no? Con un tío, como Guiscardo, con el currículum que tenía, este señor Giovanni se dedica a la vida monástica, pero no solo eso, sino que él decide estudiar hebreo, decide estudiar árabe, aparte evidentemente del latín. Era una persona pues que tenía unos conocimientos extraordinarios, era muy culto. Después fue admirado por los mismos rabinos y entraba en discusión con ellos, y ellos le admiraban por su sabiduría. Y este señor, pues Giovanni, según cuenta él en su autobiografía, conmovido por las matanzas de judíos en Tierra Santa, como se denominaba desde el punto de vista cristiano, se convierte al judaísmo. No fue el único, no fue un caso aislado, sino que el más mítico fue el del mismo obispo de Bari, una población, pues la capital de la zona. Él también, conmovido por estas matanzas, se convirtió. Y en esa época hubo, parece, y están documentadas, muchísimas conversiones espontáneas, digamos, al judaísmo, no por proselitismo judío en absoluto, sino por los mismos cristianos concienciados que, pues, imagino, adentrándose en el conocimiento, en la lengua del hebreo, pues supongo que quedaban completamente fascinados y abandonaban su religión cristiana por el judaísmo. ¿Y se quedaban por la zona? Bueno, en el caso, claro, no era fácil ser judío en la Europa del momento, lo cual tiene más mérito. Imaginémonos un cristiano en un monasterio de monjes que de repente dice, no, yo ahora soy judío. La reacción de los compañeros no debía ser precisamente la más simpática.
y en este caso él huyó o digamos que su viaje no responde a una oída. Él no explica me fui corriendo para que no me hicieran nada, sino que su viaje responde a ese ansia por saber y literalmente dice él por conocer las comunidades del Mediterráneo, por conocer las comunidades judías de Siria, de Palestina, de Israel, de toda esa zona y hasta Bagdad. O sea, él viaja, no solo llega hasta Jerusalén, sino que se adentra a través del Éufrates y el Tigris, va bajando y llega hasta el mismo Bagdad y después hasta Egipto, donde finalmente muere. Y ahí entonces es donde digo que ese momento de tener la mala suerte o el destino de morir en Egipto es lo que a nosotros nos permite hoy día conocerlo, porque este hombre, su historia tan maravillosa se hubiera perdido, pero en el medio hay una costumbre judía que se llama la Genizá, que es que no se pueden eliminar o quemar papeles donde pueda estar escrito el nombre de Dios, con lo cual esos papeles se guardan y después de mucho tiempo se juntan y se entierran. Sí, exacto. Esa es la segunda parte del milagro de la historia, ¿no? No solo tenemos la vida de este personaje, ¿no? Venido desde su familia, desde la otra punta de Europa, las aventuras, el conocimiento, todo eso, sino que además escribe esas partituras en pergamino, las tira a la Genizá y después, además, hace su autobiografía, escribe su autobiografía y todo eso en pedacitos aparece como un puzzle, ¿no? Entre todos esos miles y miles de documentos que luego están en Cambridge, que se están estudiando todavía. Además, yo he conocido a gente que hace poco están estudiando todavía papeles inéditos de ahí, ¿no? Claro. Entonces es un gran tesoro. Y que se descubrió un poco por casualidad por un viajero inglés a finales del siglo XIX, ¿no? Que le dijeron, mire, aquí tenemos un cuarto lleno de papeles viejos, algo así. Sí, exacto. Son esas cosas que de vez en cuando aparecen y que son realmente maravillosas, ¿no? Ahora tengo entendido que él, en esos papeles, o por lo menos en las partituras, en vez de firmar Giovanni o Obadia, firmaba como Amar, y después se le relacionó que era el mismo personaje, ¿no? Sí, algo de eso hay. La verdad es que yo me he dedicado sobre todo al tema de la música, uh-huh. Pero ahí realmente hay un libro que se realizó después de un congreso. Se ha estudiado pues cómo es su hebreo, su familia, la autobiografía es riquísima, después a nivel teológico. O sea, realmente es una fuente de sabiduría y una maravilla. Yo lo que me pregunto es cuántos de estos casos históricos se han perdido, ¿no? No hemos tenido la suerte de encontrarlos documentados, porque realmente son historias maravillosas que nos hacen reflexionar sobre esas películas, entre comillas, del pasado, ¿no? Como nos pintan los medievales y como gente ignorante, o todos esos tópicos que circulan por ahí y que de vez en cuando historias como esta pues desmienten y iluminan. Uh-huh. Bueno, de él, en esa Genizá del momento, se han encontrado dos partituras en hebreo, ¿no? Esta que hemos escuchado de Baidá y otra con la que vamos a acabar la entrevista, la del, ¿cómo se llama? El Me'al al-Joreb, desde lo alto del monte Joreb. Pero en el disco me imagino que hay más que estas dos canciones. Sí, está la tercera, que es Baruch HaGeber, que es una canción que, bueno, otra de esas maravillas, se siguió cantando y apareció en Yerba. Todavía se cantaba de una manera, o sea, por tradición oral. Ajá. Entonces, 1000 años después, esa canción se seguía cantando y está recogida en una grabación, si no recuerdo mal, de un librito de antología de la música judía, y eso es una canción muy cortita, pero también muy, muy interesante. Son esas tres canciones las que se conservan. ¿Y la melodía en Yerba era parecida o la misma que la de Obadia?
O... Sí, sí, exacto. O sea, es como al menos eso es lo que he leído en este Ajá, Gervais, el autor, creo, de este Herbert estudio. Roten, sí, sí. Pues Entonces es un verdadero milagro. sí. ¿Qué otros temas incluyes en el disco? Bien, ahí está, empieza el disco con una canción de Guillermo de Aquitania, el primer trovador de nombre conocido, que está relacionado justamente pues, con toda esta familia de nobles en Normandía, en el norte de Francia. Luego hay canciones de Ripoll, de unos manuscritos de Ripoll en latín, mozárabes, más o menos de la época. Hay también una canción bizantina de Focio, un personaje también muy desconocido aquí, pero que en la época fue también un gran sabio. Y después hay otra, está el Plantus David, el canto fúnebre de David, que entona hacia Jonathan. Es una canción, me pareció, de Pedro Abelardo. Me pareció muy interesante incluirla aquí. Primero por la relación textual bíblica de David y después por la relación que hay entre Pedro Abelardo y Obadías. En esta misma época, él en sus memorias dice, dejé todo, dejé la vida caballeresca, dejé la vida mundana para dedicarme al estudio y al conocimiento, que es justamente lo que hace él, lo que hace Obadías. Entonces son también metamorfosis. Él estaba pues en su relación con Eloísa, él tenía una vida aparentemente predestinada para la caballería, para la nobleza, y acabó justamente pues, en un convento estudiando, disputando con otros filósofos. O sea, son como vidas paralelas, ¿no? En un momento además eran prácticamente coetáneos en el siglo XII. Ujú. Bueno, yo no Y, sé si tú eres consciente o sabes que, bueno, Obadiah era el nombre que él adquirió durante la conversión al judaísmo. sí, Eh, era un típico nombre de converso, no era, o sea, no era exacto. un nombre escogido al azar, era un nombre que escogían muchos conversos. Y ese nombre es el nombre que en hebreo se pronuncia Obadiah, pero digamos, en las traducciones de las Biblias aparece como un profeta menor, se llama Abdías, que es el Exacto. libro más pequeño de todos los que conforman el Antiguo Testamento, y es el único sitio donde una única vez aparece la palabra Sefarad. ¿Tú sabías Pues eso ese? lo desconocía, lo desconocía Pues completamente. fíjate que Esta última cosa, digamos, el resto sí, pero pues, esto de Sefarad no lo sabía. pues esto lo de busca el libro de Abdías y verás que habla de una guerra después de la vuelta de la Mesopotamia, donde estuvieron los judíos desterrados y que viajan, tienen una guerra en los confines occidentales del mundo plano de entonces que se acababan aquí mismo, y a esa tierra se llama Sefarad, y de ahí vienen todas las denominaciones de Sefarad posteriores. Así que Obadiah no solamente ha sido un símbolo del paso espiritual y el tránsito por toda Europa, sino también de esta conexión con España. No sé si quieres agregar algo más, Antoni. Tienes una presentación de este disco dentro de poco. Sí, el martes en la Biblioteca de Cataluña y seguramente, bueno, seguramente no, seguro, espero, habrá más en Girona, quizás en Madrid y en Francia, porque de hecho es un disco producido en Francia, en Toulouse, por el sello Trovart de Gerard Zucchetto. Gerard Zucchetto es el día a día el maestro de la música trovadoresca, es una persona que le encantó la idea y me propuso hacer esta grabación. Quiero aprovechar, ya que me das la oportunidad, para agradecer y un poco en contexto con lo que comentabas de Sefarat y de la pronunciación. Yo soy un profano en hebreo, conozco un poco algunas expresiones y estoy realmente interesado y apasionado, pero no he estudiado filología hebrea. Pero sí que quiero agradecer los consejos de Ana Bejarano, traductora y premio nacional además de traducción, y ella me ha asesorado pues en todo lo que responde a la pronunciación, que he intentado ser lo más respetuoso posible. Después en griego también he tenido el asesoramiento del padre Christopoulos, el padre de la Iglesia Ortodoxa de Barcelona,
Y he intentado, pues eso, ser respetuoso con la pronunciación, con todo lo que corresponde en este caso. Pues nada, aquí estaremos nosotros también para comunicar estos otros conciertos que tengas. En principio, este martes 27 dijimos, ¿dónde? ¿En Gerona? No. En la Biblioteca de Cataluña, en Barcelona, En Barcelona. habrá una presentación a cargo de Gerard Sujeto y también, no quiero pasarlo por alto, de la profesora Mari Carmen Gómez Montaner, la musicóloga profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es quien ha hecho la presentación y el estudio introductorio en el disco. Pues nada, que vaya muy bien esa presentación, y a todos los oyentes, pues ya saben, hoy en día no hace falta ir a la tienda, estos discos se pueden comprar por internet, y especialmente este que tiene esta vinculación tan especial, que se puede decir sin lugar a dudas que es la pieza no litúrgica más antigua de la que se tiene constancia, porque no, más allá de lo que se conserva en tradición oral, esto fue plasmado en el siglo, ¿qué siglo era? ¿El siglo XI, XII? ¿Cuándo era esto? Finales del 11, principios del 12. Pues ahí, o sea que es bastante primaria este objeto sonoro, y llamará mucho la atención de cómo podía sonar la música judía de entonces, porque nosotros hoy en día estamos acostumbrados a la música sefardí o a la música ashkenazí o al canto litúrgico moderno, pero hace 1000 años las cosas igual sonaban bastante diferentes y quizás muy parecidas a cómo las reflejó en su partitura Giovanni o Obadia. Muchas gracias, Antoni Madueño, por habernos atendido, y suerte con el proyecto. Muchísimas gracias a vosotros.